palabra me da vida, confío en ti, Señor. Lectura del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor. Príncipe de Sodoma, escucha las enseñanzas de nuestro Dios. Pueblo de Gomorra, lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan pues y discutamos, dice el Señor, aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Decimos todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor, pues siempre están ante mí tus holocaustos. Pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Por qué citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto, tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos? Todos, muéstranos, Señor, el camino de la salvación. ¿Tú haces esto y yo tengo que callarme? ¿Crees que acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Todos muestran, Señor, el camino de la salvación. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. Purifícame de todas mis iniquidades. Renueven su corazón y su espíritu, dice el Señor. Todos, honor y gloria a ti, Señor Jesús. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vean la gente. Ensanchan las filaterias y la franja del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestro, porque no tienen más que un maestro, y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hoy, martes, tenemos una palabrita que me retumba un poco porque la he escuchado tantas veces. Cuando alguien dice, ¿por qué hay que llamar a los padres padres? ¿Por qué hay que llamar maestros los maestros? ¿Por qué hay que llamar a la gente guía? Es decir, cuestionamos un poco, o mejor dicho, lo que queremos llevar el camino de la sola escritura, ¿verdad? Que lo que diga la Biblia y es todo. ¿Por qué no digamos esto? Bueno, hay en la Biblia se divide en dos partes, ¿no? Nosotros cuando leemos la Biblia por el magisterio de la Iglesia Católica tenemos la escritura y la tradición. Son dos cosas que van juntas. ¿Por qué la tradición? Porque todos estamos basados en algo. Yo lo que hablo con ustedes o la historia de mi vida o la vida de ustedes, cada país tiene una tradición y eso nos hace ser personas.
Tenemos leyes, reglamentos, sí, pero hay una tradición detrás de ahí. Y por eso que la Biblia toma no solamente la escritura, porque es palabra de Dios, pero también al mismo tiempo tomamos tradiciones. Entonces eso es importante cuando leemos la Biblia, ¿no? Porque si no, si leemos punto por punto, quizás no estamos entendiendo que esta gente tiene una tradición. Ejemplo, cuando decimos los hermanos de Jesús, pues en aquel tiempo todos eran hermanos y eran primos, no eran realmente hermanos. Lo que quiero decir con eso es que hay que buscar primero los cimientos de la Biblia para entender lo que estamos leyendo. Y por eso que usted y yo tenemos un magisterio en la Iglesia Católica que nos enseña la Biblia. Claro, usted puede leer la Biblia de una forma de oración, como lo hacemos en la lección divina, que la aprendemos a leer, pero no la estamos estudiando, eso es otra cosa. Es un curso que se llama Isaías, que lo vamos a dar aquí en Wichita y en otros pueblos, se llama Curso Isaías, es estudio de la Biblia, pero lo que hacemos en la lección divina es orar con la Biblia, que es diferente. Nosotros vamos a leer la Biblia para descifrarla a ustedes. Pero hay que entender muy claro que hay una palabra que se llama tradición y escritura. Todos estos hombres que escribieron en la Biblia tienen una tradición y tenemos que entenderla. Tenemos que entenderla cuando escribieron la palabra de Dios. Cuando hablamos de los hijos de María, no tuvo María hijos, más que tuvo uno solo, Jesucristo. Que los hermanos de Jesús, allá se decían hermanos. ¿Verdad? Si vemos a Lot y Abraham, muchas veces que la Biblia tiene que tener algo de la tradición, igual que nosotros hoy en día. ¿Cuántas personas llaman, mira, este es mi primo, y no son primos? ¿Verdad? Y si lo conseguimos, algunos países dicen, no, mi primo. ¿Verdad? Y cuando y una persona consigue un escrito que dice mi primo hace 100 años más o 200 años, bueno, eran primos, no eran primos. Entonces es muy importante la tradición. Entonces cuando yo veo esta palabra, nos llaman maestro, nos llaman padre, nos llaman guía. Lo que quiere decir Jesús es que usted tiene que ver con a quién sigue. ¿A quién sigue? A ver, ayer hablé de los papás, de hacer agradecimiento. ¿Habrán papás que cumplen con su deber como padres? Sí hay. ¿Lo llaman papás? Sí. Pero algunos nos comparten, no hacen la vida de un padre y una madre. ¿Llamamos al padre sacerdote? Sí. ¿Por qué? Por la unción que recibe. Pero la unción no tiene que ser que él es padre espiritual. Pero ¿quién hace el papel del padre? Aquel que lleva el amor de Cristo a las personas. Y esa es la forma. Yo pienso que la palabra padre a un sacerdote es porque tiene la unción. No es la persona como tal, sino la unción. Igual que el Papa Francisco. El Papa Francisco es un hombre como quiera, pero tiene la unción. Y eso es lo que critica aquí Jesús a la gente de aquel tiempo. Que era gente, los fariseos tenían que enseñar, igual que los escribas. Y no, los que tenían el nombre nada más. Y les gustaba tener lugares especiales, vestidos especiales, pero no llevaban el nombre con ellos. Lo que quiero decir con esto hoy a usted que me está viendo es que el título a veces no lleva consigo la persona. Se respeta el título, claro. El presidente de la República. Pero a veces el presidente no tiene, o mejor, vamos a decirlo un poquito más fuerte, y disculpa, el nombre le quedó muy grande. Porque su corazón no lo lleva con el amor al pueblo, sino a sus propios intereses. Eso es lo que dice Jesús hoy. Entonces, tenemos que orar mucho por los padres, por el Papa Francisco. Es una unción, no es de él. Cuando usted se va a confesar, no es el Señor, el Padre José, no. Usted está pidiendo a Dios la unción que Él tiene. Y puede ser que el Padrecito tiene que confesarse muchas veces, pero es la unción. Y eso es importante. El Papa tiene una unción y esa es la que alabamos. Pedro le dio una unción. Pedro era un hombre que metió no sé cuántos errores, pero Jesús le dio una unción. Y eso es importante para todos nosotros. El maestro, hay maestros que en aquel tiempo, cuando yo estudiaba, le llamaban piratas, que no preparaban la clase, pero tenía un título y ese título no le daba honor a él. Pero hay personas que no tienen un título, pero lo tienen por dentro. Entonces, pidamos al Señor hoy que veamos la unción y que lo que hay detrás de ahí, de los títulos. Porque eso es lo que eso es lo que hace brillar, ¿no? Ejemplo, un ejemplo. A ver, para terminar, pues se va a leer mucho la homilía, ¿eh? El honor de cada padre es que su hijo. Cuando el hijo brilla, los papás brillan porque lo crearon ellos. Entonces, lo que quiero decir con esto es que le pidamos al Señor que nosotros, aunque no tengamos títulos, ni maestro, ni guía, ni padre, ni doctor,
pero le hacemos brillar lo que hay adentro. Dice el Señor que cuando alguien te ve a ti, le dan gloria a Dios, no a usted. ¿Me entendió? Cuando hace una cosa buena, no es porque usted es bueno, sino que Dios le tocó a usted para que lo hiciera. Entonces pedimos porque el Señor toque a los profesores, a los maestros, a los guías, a los papás, a los padres, para que ellos puedan sentir la unción y lleven a cabo el amor que Jesús nos tiene. Porque hay, como dije, la crítica que él hacía aquí a los fariseos y a los escribas. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, hagan pues todo lo que les digan, pero omiten sus obras. ¿Qué cosa? Bueno, pidamos al Señor hoy que el Señor nos ayude a todos nosotros y oremos por todos los sacerdotes, oremos por mí, oremos por el Papa, para que esa unción brille y nos dé a conocer y demos a conocer a un Cristo vivo. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella espero.